Y el tema el cual vamos a estar meditando en esta hora es viviendo con fe donde falta la fe. ¿Amén? Viviendo con fe donde falta la fe. Y es que parece que la fe a veces se fuera acabando, ¿verdad? La fe como que se va desgastando, va mermando, va drenando, porque muchas veces vemos las noticias, hay hasta el tema viviendo con fe donde falta la fe. Así que en esta hora vamos a aprender todos. A mí el Señor me ha hablado por medio de su palabra y vamos a aprender cómo es vivir con fe donde falta la fe, cómo nos renovamos, cuál es la ruta que el Señor nos marca a través de su palabra para que nosotros podamos recargar nuestras fuerzas en Él. Así que voy a invitarlo a que vaya ahí en sus Biblias y vamos a empezar leyendo lo que dice la palabra del Señor respecto a la fe. Y dice Hebreos 11:1, estoy seguro que muchos de acá, si no todos, saben este versículo de memoria, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Una vez más, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que lo invito a cerrar sus ojos y a orar juntamente conmigo. Padre, muchas gracias te damos en esta hora porque has sido bueno, Señor. No tenemos cómo pagar tus misericordias, tus bendiciones para cada uno de nosotros. Gracias por habernos traído y habernos guardado en el camino y poder estar aquí reunidos junto con tu pueblo para aprender de tu palabra. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que podamos atesorar la semilla de tu palabra y que podamos aprenderla para ponerla en práctica. Señor, muchas gracias. Porque sé que nos escuchas, porque sé que estás con nosotros, porque así lo dice tu palabra. Dice tu palabra que donde 2 o 3 estén, ahí estás tú en medio de ellos. Así que gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Así que viviendo con fe donde falta la fe. Y es importante conocer lo que dice la palabra del Señor. Y quisiera que usted fuera allí conmigo, también en sus Biblias, y vamos a buscar en Habacuc 2, capítulo 4. Habacuc 2:4, dice la NBI, tengo esa versión, que es una versión internacional, dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Y ahí es donde hemos escuchado: el justo vivirá por fe. El insolente no tiene el alma recta. En alguna ocasión hemos conocido a algún insolente, ¿verdad? Este insolente, yo no sé si a veces es por ignorancia o es meramente orgullo, pero el insolente cree que solo él puede, cree que todo lo resuelve él a su manera, y lo que él dice y así es, y a veces interrumpe. Y es hasta molesto. Yo no sé si alguna vez conocimos a algún insolente. Pues la palabra del Señor dice que el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por fe. Amén. Y cuando hablamos de vivir por fe, estamos hablando de que desde jovencitos, si hemos escuchado la palabra del Señor, dice que instruyamos al niño en su carrera para que cuando fuere viejo no se aparte. Y desde ahí empieza la fe. Creo que tenemos fe para emprender, fe para trabajar, fe para casarnos, fe para divorciarnos, no, fe para lo bueno. El justo vivirá por fe, y a lo largo de la vida nosotros vivimos por fe, confiando en que Dios está pendiente de nosotros, de nuestras necesidades. Hace la comparación de un padre terrenal. Dice, si un padre terrenal siendo malo sabe dar buenas cosas a sus hijos,
cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces, Él está con nosotros. Él cuida de nosotros. Él nos ve, nos ayuda, pero también se agrada de que nosotros tengamos fe. La palabra del Señor nos enseña y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que tenemos que tener fe. Amén. Nos levantamos por fe. Yo mañana voy a ir a trabajar por fe. Venimos hasta acá por fe. Y entonces a veces no somos conscientes de que ya tenemos fe en nuestros corazones. Pero ¿qué hace debilitar la fe y qué hace acrecentar nuestra fe? Porque a veces sentimos que no tenemos fe, porque a veces sentimos temor a acercarnos al Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que examinarnos. Justamente escuchaba un testimonio de un pastor y él contaba lo siguiente. Me llamó mucho la atención porque él decía que estaban en un servicio, un culto de vigilia. Había una vigilia donde se pasa orando y cantando desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y a eso de la medianoche él contaba y decía que una hermana levantó su mano y dijo: hermanos, por favor, ayúdenme a orar. Mi hijo se viste de mujer, sale a la calle y se prostituye y anda en la calle. Y él creció en la iglesia y él oía la palabra de Dios, pero se alejó. Entonces, ayúdenme a orar. Y la iglesia empezó a orar y luego dijeron: bueno, vamos a separarnos y vamos a orar por pareja. No sé cuántos habían en esa noche, pero el pastor cuenta que él va con un jovencito y dice que el joven ora y dice: Padre, tú acabas de oír la angustia de tu hija y yo te pido en el nombre de Jesús que traigas a su hijo y que lo traigas hoy. No que lo traigas dentro de unos meses, unos años, sino que lo traigas hoy. Porque yo sé que tú tienes pensamientos de bien. Y el pastor se queda un poquito sorprendido. Dice: pero ¿cómo? ¿Qué atrevido? ¿Cómo dice hoy? Pues uno ora y dice: Señor, alcánzalo. Pero él sigue orando y dice: Señor, queremos ver tu obra. Y yo lo creo por fe. Y yo sé que este jovencito, hijo de la hermana, va a venir hoy mismo. Dice el pastor: bueno, da a la 1 de la mañana, da a las 2, las 3, no pasa nada. A las 5 de la mañana, la madre lanza un grito y mira hacia la puerta y ve que su hijo está ahí parado. El hijo entra, se reconcilia con el Señor y hace nuevos votos. Entonces el pastor le dice: bueno, ¿y por qué? ¿Por qué viniste? Y dice: bueno, pastor, yo estaba prostituyéndome, cuando eso sentí que me dio vueltas todo y sentí, dice el hijo de esta hermana, sentí que me iba a morir y caí al suelo y caí desmayado y yo dije: Padre, dame una oportunidad, dame tan solo una oportunidad. Cuando desperté estaba la gente ahí rodeándome, me levantaron y me fui a la casa, fui a buscar a mi mamá, no estaba en su cuarto. Fui con mi hermano al cuarto de mi hermano y dijo: mi mamá está allá en la iglesia, está orando por vos. Entonces le dice el jovencito: ¿y qué hora era? Pues como la 1 de la mañana, dice, justamente cuando él estaba orando. Pero hermanos, ¿qué hace que nosotros hagamos esas oraciones con fe? ¿Y qué hace que a veces seamos tímidos para pedir al Señor? Porque a veces somos tan introvertidos con el Señor, porque a veces no nos acercamos y no forjamos esa relación. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, dice que Él se alejaba y buscaba un lugar y pasaba orando para mantener esa relación con el Señor. Creo que es importante, hermanos, que meditemos. Y hay una parábola muy, muy conocida que vamos a ver en unos minutos, pero antes quisiera remarcar acá Romanos capítulo 10 y
escuchamos, hermanos. Yo creo que es bueno tener el contexto. Versículo 12, Romanos 10, 12. Yo tengo una versión que es PDT, pero ahí tiene la Reina Valera 60. Dice, muchas gracias, porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia. Porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Escuche bien, oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Siguiente versículo, por favor. Versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nuestra fe crece? Por el oído, por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Muchas gracias. En un mundo con tanto ruido hoy en día, con tanto influencer, con tanto TikToker, con tanto ruido, yo de verdad admiro a las generaciones, a los jovencitos que buscan al Señor, porque están realmente siendo muy atacados. En mi época, y digo todavía mi época porque pues así era, uno tenía una televisión en la casa y tenía un horario para ver televisión y la televisión se apagaba y se acababa el ruido y todos a dormir a la casa y punto, se acabó. Hoy los jovencitos están siendo atacados con redes sociales. ¿Y qué están escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Mucho ruido, muchos mensajes efímeros, superfluos, que no sirven, que es basura, y por ahí hay tantas historias falsas que tienen entonces en sus mentes. Definitivamente muchas veces no es la palabra de Dios. Entonces, la fe, ¿cómo tener fe ahora que falta la fe? Escuchando, oyendo. Y justo lo que estamos haciendo ahora, en esta hora, escuchando la palabra de Dios, eso aumenta nuestra fe. Dice, el Señor alcanzó al hijo de aquella hermana, Señor puede alcanzar a mi familia. El Señor sanó a aquel enfermo que tenía cáncer, puede sanar también hoy. Dice la palabra del Señor que Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y hay una parábola que el Señor Jesús contó, pero yo creo que es clave comprenderla. Así que le voy a pedir su atención, por favor, para que medite en esta parábola, ya que es muy importante, y acá es importante que nosotros también veamos en dónde estamos. Dice la palabra del Señor, aquí quiero que me sigan, Mateo 13, 18 al 23. Pero vamos a disfrutarnos esta porción de la palabra del Señor. Dice el Señor acá, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Muchas gracias. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, aquí hermano, présteme atención. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, ¿qué pasa hoy en nuestras congregaciones? Y a veces nos pasa a todos. Estamos escuchando la palabra y ¡pum!, entra un mensaje y se nos fue.
estamos escuchando la palabra y de repente otro mensaje. Y eso hace que no entendamos la palabra. Amén. Yo suelo preguntar, mi mamá viene a los servicios de oración los miércoles o mis hijos vienen y yo les digo, ¿de qué predicaron hoy? Y cuando titubean y me dicen, yo no estaban poniendo atención, no estaban poniendo atención. Hermanos que tienen hijos acá, pregunten, ¿qué predicaron hoy? ¿Cuál fue el tema? ¿De qué habló el pastor? Y muchas veces salimos en blanco. Y eso es preocupante. Mire la parábola que dice el Señor acá. Y voy a pedirles por favor que me vuelvan a poner aquí el versículo. Muchísimas gracias. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, hermano, hermana, con toda franqueza, ¿hay ocasiones donde no entiende la palabra? Sí, a veces no la entendemos, ¿verdad? A veces no la entendemos. ¿Y qué hacemos? Preguntemos y entendamos. Y atención con esto, y pidámosle al Señor sabiduría. Porque uno puede salir, es decir, ¿de qué habló el hermano? ¿Qué quería decir el hermano? ¿De qué se trataba? Y por eso es que el Señor Jesús hace énfasis en esta parábola y dice, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, no estoy entendiendo, viene el malo y la arrebata. ¿Quién es el malo? Satanás. Él viene y arrebata. Yo no sé si algunos tristemente ha podido observar algún asalto, pero yo recuerdo un par, quizás lo vi, pero uno ni ve cuando le arrancan la bolsa o ni siente. Eso es arrebatar. Entonces, atención con esto, hermanos, y quienes están conectados. Cuando alguien no entiende, Satanás viene y se lo arrebata. Y dice, viene el malo, le arrebata, dice, lo que fue sembrado en su corazón. Mire, no solamente no entendió, pero digamos que no entendió y se quedó en su corazón, pero se lo arrebata. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, si no está entendiendo ahora, si no me está entendiendo, alarma, warning. Atención, porque el enemigo puede estar arrebatando y nos distrae y nos arrebata la palabra. Y entonces, si no hay palabra, no hay fe. Fíjese cómo es el enemigo. Si él logra arrebatar la palabra y no la entendemos, en ese momento la fe se cae. Siguiente versículo, por favor. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mire lo que dice el Señor Jesús acá. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado, pero hay gente que se emociona, ¿verdad? Y uno viene y lo invita y viene contento y dice, yo quiero ser pastor y quiero predicar y mire, puedo servir y voy a comprar mi uniforme y al mes, ¿cómo le decimos en Guate? Llamarada de tusa. Así. Y se apaga. Y esto es bien peligroso también. Yo recuerdo hace muchos años cuando entré a estudiar a la universidad, trabajando y estudiando, tuve un amigo y yo dije, me voy a juntar con él. Y me decía, mira, ¿sabes qué? ¿Tenés novia? No, todavía no tenía. Hasta los 21 les cuento, ya a los 20 estaba preocupado, pero hasta los 21 tuve novia, por allá está. Y entonces me dijo él, cuando entré a la universidad yo tendría como 19 años. Y me recuerdo de él y me dijo, mira, no vas a tener novia, porque te distraes. Vamos. Yo había empezado a estudiar ingeniería en la San Carlos. Me dijo, vamos y ni novia. ¿Y sabes qué? Vamos a estudiar los fines de semana aquí en la universidad y nos juntamos. Porque yo no había comprado todavía mi mesa de dibujo. Y dije, bueno, me arrimé a buen palo. Está bueno, le dije. Y el primer sábado allá estaba haciendo mis planos. Después el domingo pasaron como 3 y ya no lo vi más. Se me desapareció.
mi amigo que me había inducido a no tener novia y a apartarme de todo para enfocarme. Y cuando finaliza el semestre lo encuentro, le digo, pues, ¿y qué pasó? Ya no te vi. Cállate, es que me casé, me dice, pues me estaba haciendo trampa. Me estaba haciendo trampa porque él sí se fue a casar y quería que yo ni volteara a ver a nadie, que me enfocara. Hermanos, muchas veces, tristemente, hay personas así. Cuando la semilla entonces es sembrada o cae entre pedregales, ocurre, ¿verdad? Hermano, la célula, ¿y cuándo es la célula? Es que fíjese, hermano, que la hacemos los jueves. ¿Y por qué? ¿Por qué no la hacemos todos los días? Y servicio solo el miércoles. No, todos los días. Y está con una emoción. Pero, ¿se recuerdan aquellos experimentos que nos mandaban que poníamos en un frasquito un frijolito y salía la plantita, ¿verdad? Casi todos creo que hicimos ese. Poníamos algodoncito y todo. Pues tampoco iba a obtener ahí su quintal de frijol, ¿verdad? Porque ese estaba fuera, no tenía raíz, no llegaba a enraizarse. Entonces, primero, el que no entiende la palabra, no le entiende. Pidamos, Señor, sabiduría. Después, el emocionalista, ¿verdad? El de la emoción. Y aquí qué alegre, y como danzan y tocan y emoción. Uno muchas veces viene a la iglesia quizás triste, cansado, fatigado, pero dice, Señor, voy a buscarte, porque aquí no se trata de emoción, es un compromiso, y yo dije que te iba a servir hasta el último día de mi vida, así que triste, contento, como sea, voy a venir, con lluvia, sin lluvia, voy a ir y voy a buscar al Señor, no por emoción, hoy estoy triste, hoy no voy, hoy me encierro, me entra la depre y me encierro al cuarto y no le hablo a nadie. Eso es los que caen en pedregales. Y quisiera por favor seguir, vamos a seguir aquí con la lectura. Romanos 10 nos toca, ya vimos dos lugares donde cae la semilla. Muchas gracias. Dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Los frijolitos, ¿verdad? Frijolitos salen que chileros, están en el algodoncito y todo, pero es corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se va. Ya no lo volvimos a ver. Siguiente versículo. Dice el siguiente versículo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, en otra versión dice las ansiedades, el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí debemos tener mucho cuidado todos, ¿verdad? Todos creo que en algún momento ese afán de este siglo, el engaño y las riquezas nos pueden dejar decir, ay, pero ir a la iglesia, no, pero mejor hago horas extras. O mejor hago otra cosa, o invierto mi tiempo, invierto mi dinero y se empiezan a alejar. Yo admiro a hermanos acá que tienen sus empresas y que el domingo, por ejemplo, no abren. Y yo no diría, pero el domingo es cuando más se vende, porque la gente está en casa y va, pero han decidido por honrar al Señor. Amén. Por honrar al Señor. Y quizás tienen que hacer un negocio importante, pero hay un servicio y ahí están en la iglesia. Uno de repente se encuentra a las personas en la calle, vos no te he visto en la iglesia. Ay, cállate vos, mucho trabajo y ahora tengo 2 trabajos y ahora tengo 3 trabajos y ahorita tengo que aprovechar a hacer plata. Es el momento para hacer dinero. Y se olvidan y los afanes y las ansiedades hacen también que la palabra no se retenga. Yo escuchaba a un hermano que decía, cuando era el tiempo de la prédica, sacaba él su calculadora y empezaba a hacer negocios. Dígame, ¿qué estaba reteniendo de la palabra? Nada. O estamos aquí pensando en los negocios de mañana, vamos a hacer esto y voy a emprender esto y voy a hacer y nos puede pasar como el Señor Jesús contaba, ¿verdad? Necio, hoy vienen por tu alma y se acabó. Entonces mire qué importante es nosotros escuchar palabra, entenderla y que de esa manera nuestra fe crezca. Si usted dice, hermano, viera que yo no tengo fe, yo le diría, hermano, lea más la Biblia. Y me digo a mí mismo,
Miguel Ángel lee más la Biblia. Ay, pero es que a veces ora más. Hermano, quiero un consejo. Busquemos más al Señor. Amén. Y nuestra fe va a acrecentarse. Vamos a escuchar palabra de Dios, vamos a entenderla y vamos a guardarla. Amén. Esa es la única manera en la que podemos vivir con fe donde no hay fe. Esa es la única manera. No hay otra. Espero que este consejo esté guardándolo en su corazón, hermano. Amén. Y que si usted mira que el hermano está usando el celular, quíteselo ahí y lo pone a un lado y dígale, hermano, tenés que entender la palabra de Dios. Llevamos 3 grupos. Uno, que no la entiende, se mía junto al camino. El segundo grupo es el que se emociona, ¿verdad? El emocionalista. Tercero es aquel que dice, no, ahorita no tengo tiempo, vos. No, ahorita no. Ahorita es, voy a hacer un viaje, voy a aprovechar a salir, voy a disfrutar, estoy joven. Pero mira, el domingo del servicio no, el domingo no puedo, tengo que irme, qué sé yo, a hacer cualquier cosa. Ya van 3 grupos. Ahora vamos al 4º grupo. Y ahí le pido al Señor que estemos todos. Amén. Vamos a continuar entonces con el siguiente versículo. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Amén. Usted diga, yo fui sembrado en buena tierra. Amén. Diga conmigo, yo fui sembrado en buena tierra. Amén, amén. Yo fui sembrado en buena tierra. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. No solo oye, oye y entiende. Hermano, ¿me está oyendo? Amén. Hermano, ¿me está entendiendo? Amén. Oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Entonces, mis hermanos, quienes están conectados allá, lo están viendo, busquemos más al Señor. Amén. Esto tenemos que ser muy intencionales, buscarlo, y cuando nosotros vamos a la Biblia, decirle, Señor, por favor, dame sabiduría. Santiago dice que aquel que le falta sabiduría, que la pida al que sabe dar en abundancia. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Quiero entenderla. No la entiendo, pero yo sé que tú me puedes ayudar a entender tu palabra. Amén. Y entonces vamos a hacer de este grupo al que el Señor Jesús hace referencia. Porque fíjense que en esta parábola el Señor la cuenta y sus discípulos dicen, pero ¿por qué hablas con parábolas? Y dice el Señor Jesús, hay quienes oyen y no entienden. Y por eso es que los llama aparte y les explica y les dice de qué se trataba esta parábola. Creo que para tener fe, hermanos, tenemos que ser humildes. Amén. Decir, Señor, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Hay gente mejor que yo, mejor preparada, que conoce más, pero tú tienes misericordia de mí, Señor, y te agradezco. Y te agradezco y no tengo cómo pagarte. Y reconozco que sin ti no soy nada. Reconozco que sí, sin ti no puedo hacer nada. Dice en Hebreos 11:6, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Entonces, busquemos al Señor y el Señor nos va a recompensar. Amén. Él tiene un regalo para nosotros. Busquémoslo. Solo tenemos que buscarlo. Y con toda humildad decirle, Señor, perdóname, no, me cuesta. Señor, no entiendo, pero tú estás conmigo. Tú estás a mi lado. Ayúdame en todo lo que voy a hacer, lo que voy a emprender. Lo pongo en tus manos. Y más aún, háblame, Señor, y dime si voy por buen camino. Y si no, Señor, por favor, dime qué hacer. A veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? A veces no sabemos qué decisión tomar. Pidámosle al Señor. Efesios 2,
8. Este versículo, quisiera por favor que lo pusieran ahí, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Me gustó la versión que tiene PDT. Gracias, hermano Charlie. Me gustó la versión que tiene PDT. En Efesios 2:8 dice: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. Si alguien en medio nuestro que no conoce al Señor Jesús, o si alguien está viendo esto en su casa, está en línea, es sencillo. Solo tiene que decirle: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Te ruego, Señor, que entres a mi corazón y te recibo en mi corazón, y de ahora en adelante quiero que seas quien guíe mi vida, quien guíe mis pasos. Y esto, ya con esta oración, nosotros estamos demostrando que tenemos fe. Amén. Así que voy a invitarlos a que se pongan sobre sus pies. Y así, por favor, en reverencia al Señor. Mire, hermano, yo no sé, pero hay ocasiones donde nos dan ganas de volver a aceptar al Señor, ¿verdad? Decir: Señor, yo te quiero servir. Nuestra sociedad demanda que nos actualicemos. Yo erróneamente, yo dije hace algunos años cuando me gradué de la universidad, dije: por fin, ya no estudio, ya me gradué, ya me esforcé, lo logré, ya no. Y créame que estaba totalmente equivocado. Uno sigue aprendiendo y sigue actualizándose y sigue renovándose. Siempre. Creo que dejamos de aprender hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Entonces, amado hermano, hermana, renovemos nuestra fe día con día. Escuche la palabra de Dios. Hoy tenemos tantas ventajas. Tenemos las audiobiblias, tenemos podcasts de siervos de Dios que graban la palabra. Escuchemos la palabra de Dios, y a medida que escuchemos la palabra de Dios y a medida que estemos enfocados, aprendiendo cada día más de Él, nuestra fe se renueva día en día. Así como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque este hombre viejo por fuera, externo, el interior se renueva constantemente. Necesitamos renovarnos, necesitamos actualizarnos. Mire, iPhone ya sacó el iOS 26, ya sacaron el 19, ahora se fueron al 26, ya las versiones de Android también ya están renovadas, están actualizadas. Renovémonos, comprometámonos con el Señor, con su obra. Señor, úsame en tu obra. Señor, guía mis pasos. Señor, por favor, ayúdame. Quiero escuchar más tu palabra y que mi fe crezca. Sé que un día te voy a ver. Sé que un día voy a ir contigo allá en el cielo. Amén.